Bueno, muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de El Club de Lectura. Vamos a seguir hablando del libro Después está el bienestar. Nosotros somos Estudiantes por la Libertad, es una organización que se encarga de hacer activismo por las ideas liberales. Estudiantes por la Libertad es una organización básicamente estudiantil, de gente joven o recién graduada, que quiere promover las ideas de libertad, porque nosotros creemos que las ideas son las que cambian el mundo. La importancia de la difusión de las ideas es esa. O sea, mientras nuestras ideas lleguen a más personas, o mientras las ideas en general se debatan más, consideramos que cada uno de nosotros y la sociedad en general va a estar más cerca de alguna verdad, y podemos ir cambiando la sociedad a través del debate de diferentes ideas que se vayan realizando dentro de la sociedad. Entonces, nosotros promovemos las ideas liberales porque creemos que son las que van a permitirle al mundo, a nuestro país, a nuestra sociedad, vivir mejor, tanto económicamente como socialmente. Entonces, para eso estamos aquí y ahora estamos discutiendo el libro Después del estado del bienestar, editado por Tom G. Palmer, donde, para quienes no lo hayan ojeado todavía, es un conjunto de varios ensayos de diferentes autores, muchos académicos a nivel internacional, y lo que hizo Tom G. Palmer es coger todos estos ensayos y hacerlos un libro en donde expone su visión de lo que es el estado de bienestar y cómo ha afectado tanto a la sociedad como a la economía de los países. Por lo tanto, a los individuos que habitan estos países. Entonces, la vez pasada hablamos de las dos primeras secciones y ahorita íbamos ya a hablar de las dos últimas y luego conversamos dónde vamos a hacer el siguiente club de lectura y qué libro vamos a discutir. Entonces, en las dos últimas partes habla más sobre la crisis del estado de bienestar, tanto financieramente como crisis de deuda, o sea, qué tanto los países se han endeudado por tratar de mantener el estado de bienestar. Entonces, en la sección 3 se enfoca más en eso. Pueden ver los casos, por ejemplo, la crisis del 2009 en Estados Unidos. Ellos lo explican como producto de este estado de bienestar es que comenzó a ocurrir esta crisis. Entonces, la burbuja inmobiliaria que terminó quebrando a Estados Unidos. Entonces, ¿por qué ellos dicen que es parte del estado de bienestar? Porque fue una propuesta política que decía queremos casa para todos, que es algo así como lo que está pasando acá, pero allá fue implementado más a nivel federal, a nivel claro, nacional, y más agresivo. O sea, allá fue como que daban préstamos a todo el mundo para que tuviera una casa. Entonces esto provocó que las casas suban de precio y vino una mezcla de incentivos allí. En cierta forma, algo como lo que hicieron los bancos aquí en los 90s, cuando Sí, ajá. se Más o menos fue como la crisis del 99 acá, pero acá fue los bancos dando crédito para cualquier cosa a todo el mundo y autoprestándose a ellos. Sin garantía. Y nunca veían si es que realmente había capacidad de pago de la deuda o no. Entonces, cuando comenzó a ocurrir esta distorsión, los precios de las casas subieron y todo. Y como ya nadie podía pagar los préstamos, el sistema financiero quebró y tuvo que haber un salvataje literal, porque el Banco Central de Estados Unidos imprimió mucho dinero para salvar los bancos y que todo, tratar de que esté medianamente normal, además del endeudamiento brutal que tuvieron que también acogerse. Entonces eso hablan en esta sección 3, hablan también de en sí, de la estructura del estado de bienestar, que es por ejemplo el IES, que es lo que tenemos en Ecuador, y cómo la estructura de esta parte del estado de bienestar no es sostenible en el tiempo. Especialmente porque, por ejemplo, en el IES tenemos muchos beneficios, o sea, todavía no los vivimos tanto en Latinoamérica porque somos una sociedad relativamente joven, pero en Europa, donde la sociedad ya es más vieja, porque hay más viejos que jóvenes, al momento de tratar de tener aportaciones es muy difícil cumplir. Entonces el Estado, para cumplir sus compromisos previamente adquiridos, tiene que endeudarse o tiene que tratar de imprimir dinero, que en Europa no es tan fácil, diré que no se puede,
para seguir manteniendo el sistema. Entonces tienes países con el 100, es el doble de la deuda de lo que generan el PIB. En el caso de Estados Unidos, pues un montón de dinero y cada vez se torna más difícil y casi imposible de pagar. Entonces, muy probablemente son países que van a tener que repensar completamente la figura del estado de bienestar para poder seguirlo manteniendo. Entonces, eso hablan en la sección 3. Por ejemplo, aquí en Ecuador también vivimos algo de eso con el IES, aunque como aquí sí tenemos ciertas ganancias por parte del IES, sin embargo es el botín de los políticos y está desfasado como por 7.000 millones de dólares, y mucho de eso ha sido para préstamo del gobierno que todavía no lo paga y no sabemos si algún día lo podrá pagar. Probablemente no. Entonces se necesitan reformas para poder hacer sostenibles estos sistemas que no se están viendo todavía, pero hay países como Chile que ya optan por un ahorro privado para que cuando tú te jubiles con tus ahorros. Entonces el sistema chileno consiste en que tú le das cierta cantidad de dinero que son las AFP, que son los fondos privados de ahorro, y tú le das cierta cantidad de dinero como darle al IES. Lo que hace esta entidad es coger ese dinero, invertirlo, y tú vas ganando el porcentaje de inversión que tu dinero vaya ganando a través de lo que hace como un esta plazo entidad. fijo lo que estás haciendo. Más o menos. Aquí en Ecuador no conocemos eso. O sea, No, lo más sí. cercano sería algo así como el mercado de valores, como que tú le dieras tu dinero a alguna entidad que te diga el mercado de valores y lo inviertes, Pero sin, lo harías tú mismo. pero sin riesgo a pérdida en este caso en Chile. No Porque creas. te estarían dando la garantía de que con ese dinero te vas a retirar. Te Ah, tendrán claro, que o sea, garantizar que no tienes pérdida. O sea, lo que hace es que, o sea, no necesariamente es que no tengas pérdidas, sino que lo inviertes en tantas partes que si alguna se cae, bueno, tienes el colchón de las demás. O sea, es como no pones todos los huevos de la gallina en un A ver, solo lugar. entonces, no, eso no va para mí. Eso es lo que Son estarían inversiones. haciendo es diversificando Claro. la inversión de cada persona. Claro. O sea, tú tienes, Entonces. claro, que te dan es un porcentaje promedio de lo que vas a ganar dando tu dinero. Pero son inversiones al final Son del día. acciones, sí. Claro, Son o sea, acciones. si quiebra el país, te quedaste sin nada, o sea, es inevitable. No es que igual te van a dar plata. No, pues ya no tiene de dónde. Entonces- porque Pero eso quebraron lo las haces acciones. por tu cuenta, no es algo que una entidad tenga que intervenir para hacer. Claro, o sea, Inversión. tú le das tu dinero. Ajá. En cambio, lo que tú mencionas en Chile no son inversiones, es una entidad que se. O sea, que. La entidad lo invierte por ti. Ah, Eso es lo que pasa. O sea, tú le das a esa entidad y esa entidad lo invierte por ti en varios lugares, y al final del día tú puedes ir viendo primero qué haces con tu dinero, cuánto estás ganando y todo. O sea, y al final del día, si has invertido mucho, hay gente que se jubila con $1 millón. No es todo el mundo, obvio, claro, no. porque depende de cuánto metas. Pero yo tengo una Puede duda. ser gente que lo Aquí en hace. Ecuador no hay seguros privados. De ese tipo, no. No, ¿verdad? Sí, O sea, O sea, sí, lo que máximo que tienes en el mercado de pasa en valores. sí es que para la cantidad de sueldo que tienes, una ya estás obligado, quieras o no, a pagar esta basura de seguro que Sí, tenemos. eso también está investigando. Entonces, que como no de puedes allí sacar- para allá, decir, bueno, ya me descuentas 60, 30, 80 dólares de mi plata, y tras eso irle a pagar a otra entidad, es el problema. O sea, la cuestión aquí es que el liberalismo te permitiría decidir tú a quién darle tu dinero, Ajá. no obligarte. Esa O es la sea, diferencia. lo más cercano a eso de lo que yo conozco es algo que dije cuando presentábamos el libro. Le voy a hacer publicidad, YouTube, pilas. A la cooperativa 29 de octubre. Los manes tienen un fondo de cesantía. Bueno, tenían, porque no he averiguado hace un año o 2 años. Tenían un fondo de cesantía en el que tú dabas cierta cantidad mensual, como era el IES, pues, tú podías decidir desde $32, algo así, y te daban 9% anual. Entonces, si tú das $50 a 9% anual durante 40 años, terminas con $400.000 en esa cuenta. Claro que ahí te han de quitar impuestos eventualmente y te han de quedar unos 350.000, una cosa así. Pero ya jubilarte con $350.000 suena bonita, O al sea, menos para que... es como un seguro, o parecido al seguro Sí, social. es un fondo, Pero- el fondo de una cesantía es pregunta. eso, o sea, es un seguro de empleo, o sea, sí. O sea, Ya. tú lo tiene diferentes plazos. Si tú lo haces a 5 años, te dan el 9%.
obvio que si tú lo cancelas no te dan nada. Pero ahí aplica lo que él dice, o sea, igual estoy obligada a pagar de aquí a 10. Si Y es que yo además quisiera de hacer. eso, Claro, pero es que esa ya esa es una disposición gubernamental. O sea, que quieras o no, Sí. no la puedes evitar. Pero lo que te iba a decir, en Estados Unidos no hay una obligación de tener un seguro, es voluntario. Sí, hay, a ver, tienes un seguro público y tienes, por ejemplo, el Obamacare creo que era, que lo sacó ya Trump. pero Y bueno, tienen otro, y tienen otro privado. Obamacare se hizo con un Tienen otro propósito público. diferente, pues, con ese propósito un poco populista que Obama dijo, bueno, vamos a tratar de ayudar a los menos. Pero es que todo se mantiene así. Más. Igual tienen otro seguro también que es público, que es el que te dan cuando estás trabajando ya. Sí tienes Claro, seguro pero eso público. sería pues una forma de subsidiar cierto tipo de cosas. Es que es igualito, como pasa acá, o sea, igual es como el IE, o sea, tú das y te subsidian, pero es lo mismo. Pero aquí en Ecuador yo sí conozco de corredores de seguros Exacto. que tienen contactos con aseguradoras extranjeras y que tú haces es lo que dicen en Chile. Ujú. Y, ellos, Sí, eso sí. esos fondos se invierten en las 500 empresas más grandes de Estados Ujú. Unidos. Entonces, si las 500 empresas más grandes del mundo quiebra tu seguro. Claro. Claro. Pero eso, y ahí, como el problema aquí en Ecuador es que todo el dinero que se va para afuera pagas impuestos, salida de divisas, entonces pues sí hay. Hasta cierta cantidad. Creo que son... Esa película está en el Pero aquí extranjero. a partir de $1000 O sea, la- 15.000 no es ¿no? Sí, sí es como 15.000, algo así. Sí tiene un top. No es porque tú Menos. envíes $50 a Estados Unidos te cobran. Pero a partir de 1000 Se dice, creo que- sí, exacto, es a mil, partir de mil, $1000 que empiezan a miles, cobrarte ajá. divisas. Entonces, si le puedes enviar $1000 mensuales afuera, ya estamos hablando bien. Pues. Entonces, que solo Entonces- ellos son los que pueden pagar los seguros en Ecuador. Pero, no, pues, o sea, si tú Porque- envías $1000, Sí, si envías pero 50. gente que puede pagar Claro, mandar $1000 exacto. es la que tiene sus seguros Ah, claro, extranjeros. también. Ahora, supongamos que aquí alguien quiera ponerse una aseguradora como una Uh, empresa. no es un problema. No es fácil. No es negocio, ¿verdad? O sea, no es que tiene el que ser negocio porque lo que existe. pasa es que la competencia, ese monstruo que tienes del seguro social, quiere acaparar todo él y no le conviene que le metas Aparte que competencia. está como ley también que tengas que asegurarte el seguro. Exacto, o sea, es una sería- ley, La ley. está atado ahí, o sea, es No tienes opción a buscar otro medio más con mayor confianza. Porque realmente en el IES es muy poca la gente que confía. Y por razones de sobra. O muy poca gente confía en nada. Porque tú O sabes sea, tú que, esperas que al Ajá. jubilarte el IES te va a pagar Ah. lo que tiene que pagar. o que vas a tener buena atención. Hay mucha gente que confía en eso y que está o esperanzada sea, con podría eso. ser, sí, podría Yo diría ser. que son esperanzas más que confianza. Podría Yo ser, puse pero los cálculos, trabajan 20 o 30 años y al final cuando se jubilan, qué sé yo, vivirán 15, 20. O sea, no es El por ser sistema mala, está- pero imagínate. El sistema está planificado Mi para que sea abuelo así. vivió 30 Exacto. años Porque se nos quema jubilado. Ponce. No, yo sé, hay casos que llegan a los 100, 90, pero, o sea, tampoco que son muchos, no sé. Claro, Sí. es que el Pero el debe- sistema está pensado Claro. así. De hecho, Para que cuando, tú veas que- cuando empezó el sistema, que está al inicio del de libro, por sí es un estado. la expectativa de vida, pongamos, era 70 años y tu edad de jubilación era 75. Ya, una cosa así. O sea, te ponían una edad de jubilación que no estaba en el promedio de la expectativa de vida de la sociedad. De hecho, en Ecuador, algunos técnicos están debatiendo subirle, porque como la expectativa Ya de lo vida ha subieron, subido, no, ya lo subieron. quieren subirle... Lo subieron hace algunos años, subieron Quieren creo que volverle a 5 subir. años para que tenías que elaborar 5 años más 85 creo para, que- exacto, para poderte jubilar. Y ahora están tratando de hacer esa reforma porque se dan cuenta que no hay la capacidad de pago. Entonces Y tiene porque que la gente está viviendo más, entonces Sí, tienes porque que la tratar esperanza de de vida ha que crecido. reciban menos jubilación para hacer el sistema Y social. entonces yo pregunto, ¿dónde está el disfrute de tu dinero honradamente trabajado? Esa es otra cuestión, por ejemplo, tú no decides cuándo jubilarte, Claro, que tú esa es podrías otra. con un fondo de ahorro privado. Entonces tú dices, a ver, ya tengo 65 años y he logrado $1 millón por cosas de la vida. Yo creo que ya puedo vivir con $1 millón a partir de ahora, o invertirlos y poner un jubilas a los negocio. y 40, te 30. jubilas, ya está, ya. Ya era hora, Ya. caballero. ¿Cómo está? Buenas Eso, noches. usted. ¿Qué tal? ¿Me encuentran? Se fue aquí. se fue. Entonces puedes decidir cuándo jubilarte. Entonces, Deberías aquí no poder. puedes. O sea, aquí Claro. tienes que Yo cumplir sí con... conozco gente que dice que ha jubilado 40, 30 años. Pero es Hacer porque buenas gente- inversiones. Yo no sé lo que- Buenas inversiones y trabajaron siempre en sectores privados. Claro, solamente es que se dedicaron a lo privado, no confían en lo público. Ah, ¿y por qué esa desconfianza?
De ahí en la sección 4 está la parte que más me gustó, pero no terminé de leerlo por segunda vez, así que no lo tengo tan fresco, que es la pobreza y el estado de bienestar. Igual al Y ahí trabajo. me pareció súper simpático, por ejemplo ya estaba este gráfico de aquí, no sé si ya lo han visto, algunos de ustedes sí lo han haber visto, Ajá. Sí, se me hace nombre. en la página 173. Ah, este gráfico sí me lo Esto mostró. lo publicó, creo que Sí. es el Kaiser en un debate. Es como Sí, que este es el gráfico que básicamente te explica por qué. Es como para responder por qué no es deseable la igualdad. Porque, claro, antes, Claro. antes de la revolución del siglo XVIII, de la revolución industrial, todos éramos igualmente pobres. Pero ya desde la época. O sea, en sí el enfoque que le da el libro habla de cuál es la condición natural del ser humano. Entonces hay dos maneras o sea, hay dos visiones al momento de atacar el problema de la pobreza, porque podemos estar muchos, la gran mayoría de acuerdo en que la pobreza es un problema. Ahora, cierto sector ideológico que podrían ser los socialistas se enfocan en por qué hay pobres. Considerando los que la pobreza pobres- es una circunstancia en la que el pobre no puede salir y necesita del gobierno. ¿Por Sí, qué es los, verdad. o sea, pero la pregunta que los manes quieren responder es ¿por qué hay pobres? Esa es la pregunta que plantean los socialistas muchas veces. Porque hay burgués. ¿Por qué hay pobres? No, ¿por qué hay pobres? No, O sea, no, Pero la no, respuesta, no, la yo respuesta te sería diría lo que... claro, la respuesta es porque- Sí, claro, porque sí. porque hay gente que gana mucho y Exacto. gente que Esa es vive. la Y que acapara la Eso- riqueza, eso- explotando al Claro. proletariado. Eso viene de mayoría la que mano tiene- con esa pregunta. O sea, después, ¿por qué hay pobres? Dices, bueno, ¿por qué hay desigualdad? Porque, o sea, el pobre es pobre porque el rico es rico. Esa es la visión de ellos. Esa es la visión. Entonces, hay que sacarle a ese 2% que tiene todas las riquezas, Para repartir hay que el sacarle todas sus riquezas para dar a los pobres y que los pobres de esa manera dejen de ser pobres. Desde el punto de vista liberal es por qué se creó la riqueza, y esa es la visión que dan que tratan de dar con este gráfico, porque dice, a ver, la condición humana hasta 1600 y pico era la pobreza, o sea, todos eran pobres. 90% todos de eran pobreza. pobres, 700. todos eran pobres. Y ahí llegó es que ya la revolución industrial per se sí fue en siglo XVIII, 1760. Pero más que todo, no había clase media, esa es la cuestión. Pero Había nobleza que tenía. la nobleza, o sea, y ahí es donde viene también La monarquía. que la pobreza es relativa, que también están unos conceptos de pobreza bien chéveres ahí que puedo usar. Entonces, muestran el gráfico, porque el gráfico es como es los años y el PIB per cápita de la sociedad, del mundo en general. Entonces tenías Está el un PIB per cápita mundial. mundial. No, re bueno. Entonces tenías una cosa así chiquitita en todo, así digamos que era $5.000 el PIB per cápita en toda la humanidad. Bueno, tal vez en la época de los cavernícolas ni siquiera tenían un PIB. ¿Quién lo iba Pero, a medir? ya, exacto. Entonces, pero llegó la revolución industrial y el PIB per cápita se disparó y se hizo una línea recta casi, ya dice el hermano. Entonces, ¿por qué pasó esto? Porque dicen, ¿para qué explicar la pobreza si la pobreza es lo que siempre hubo? Expliquemos la riqueza, que es la excepción a toda la historia de la humanidad. Entonces tenemos 200 años en la que la humanidad se hizo rica. O sea, tenemos aire acondicionado, tenemos luz, tenemos En el comodidades. siglo XX y finales del XIX se dieron gran parte de las inversiones modernas. Entonces, ¿por qué pasó esto? Es la pregunta que quieren responder los liberales. Quieren saber por qué hay riqueza, por qué el pobre no puede ser rico. Entonces, y aquí plantean unos conceptos de pobreza. O sea, como habíamos hablado la semana pasada, bueno, no la semana pasada, hace 15 días que hablamos de las dos primeras partes. Pobreza lo habíamos determinado como era primero algo, era la capacidad de que tú no puedas satisfacer tus necesidades, habíamos dicho, y cuáles eran estas necesidades, bueno, iba a depender De tu percepción. iba a de- depender de ti como persona. Ahora, Aunque el gobierno dice que son las básicas de electricidad. por eso, ahora luz. vienen, aquí meten más esos conceptos. Por ejemplo, dice, Adam Smith dijo, solo hay pobreza cuando no se satisfacen las necesidades esenciales,
y no es pobre quien carece de un tipo de riqueza para la que no ha adquirido una necesidad y que ni siquiera sabe que existe. Es decir, primero, para dejar de ser pobre tienes que tener tus necesidades básicas satisfechas, según Adam Smith. Y puedes ser más rico a medida que tus otras necesidades sean satisfechas. Entonces, y si no tienes una necesidad, pues no eres ni pobre ni rico, eres. O sea, no puedes sentirte pobre por una necesidad que no sabes que existe siquiera. Como por ejemplo ahora, o sea, después le hace el link, mejor dicho, para seguir hablando de la hora. Soy pobre de afecto. Por ejemplo, no tengo dinero para salir con mis amigos, me siento pobre. Es un tipo de pobreza. Entonces él después hace esto con un link hacia la sociedad. Por ejemplo, dice que tú eres tan pobre a medida de que la sociedad, o sea, tú sientas vergüenza en la sociedad. Por ejemplo, que no tengas para ponerte un traje cuando vas a un matrimonio. Entonces o un vestido así de gala para irte a un matrimonio. Entonces no tienes como para estar acorde al evento, al momento social en el que estás viviendo. O por ejemplo, no tengo para comprar zapatos y ir a la reunión. Y no puedo, o sea, sentiría vergüenza a ir a una reunión por ir sin zapatos. Entonces él une este sentido de pobreza, más allá de las necesidades esenciales, a este de necesito sentirme bien en sociedad con mis bienes. Y si no me siento bien en sociedad con mis bienes, soy pobre. Entonces, y el resto de cosas dice que no te exija la sociedad y que no sean esenciales, son lujos. Ese es el concepto ya completo que Adam Smith le da a la pobreza. Entonces, a esto el bueno escribió eso en La riqueza de las naciones y por qué los países se hacen ricos, y él explica la riqueza después. Y de ahí los liberales han planteado como razón de por qué la sociedad las sociedades se hacen más ricas es por las instituciones. Instituciones que permitan, que protejan la libertad, propiedad y libertad. Vida, propiedad y libertad. Vida, libertad y propiedad privada. ¿Por qué? Porque dicen que estas instituciones, a medida que se encuentren más fuertes en un país, les permiten a los ciudadanos poder intercambiar libremente y con confianza entre sí. Certeza en las relaciones. Esos conceptos son básicos de dar. Ajá. Fíjate que hay otra, bueno, sé que no es el libro que estamos, pero justamente acá hay un rosario en el libro este de Carpio que dice que las instituciones son hábitos y protocolos sociales que enriquecen la cooperación. Ajá. Conforman órdenes espontáneos utilizando el término de Hayek, que profundizó la línea de investigación iniciada por Menger. El lenguaje, la propiedad, la familia, los modales, la puntualidad, el dinero, el derecho, la empresa y la banca son instituciones hayekianas. No son el fruto del diseño racional humano, sino de la prueba y el error a lo largo de muchos siglos, siendo por ende fáciles de estropear y difíciles de mejorar. Entonces son estas instituciones, o sea, ellos dicen, a medida que las instituciones te permitan la cooperación y el intercambio voluntario, vamos a ser más ricos. Si estas instituciones se vuelven más agresivas a cualquiera de estos derechos fundamentales, van a provocar sociedades más pobres. Por ejemplo, el caso de Venezuela, donde comenzó... O sea, el ejemplo puede ser muy variado, pero por ponernos así en lo más trágico, el caso de Venezuela ahorita es el más que podemos palparlo mejor. Lo que pasó en Venezuela fue o sea, aparte de la violación a la democracia y todo esto, entre las principales causas, por ejemplo, podríamos decir que es la violación a la propiedad privada. En Venezuela básicamente comenzaron a desaparecer la propiedad privada. Exacto. Vino Chávez y el man decía, iba en un parque, hay un video de él en un parque diciendo al alcalde, expropies eso de ahí. O sea, ya... Y le explican, ¿qué es eso? Tal cosa de presidente. Expropies. Ajá. En un chasquido la propiedad privada desaparecía. Era como Thanos, hermano. Entonces, te costó años forjar para ti, para creer que era tuyo, y vino un tipo y en un momento te lo quitó. ¿Se acabó? Entonces eso obviamente ahuyenta las propiedades. Ah, eso es lo peor, sin compensación. ¿No los compensaron? No, era expropiación, pues. Al menos en Ecuador, cuando sí te hacen expropiación, sí te dan. Por eso me sorprende. Pero Bueno, pero es que este era socialismo en el 21.
Es moral y ético una expropiación con compensación adecuada. ¿Con qué? Ni siquiera con Es compensación. moral la expropiación en algún... No, No, la bajo expropiación ningún- sola bajo no. ningún- O sea, si hablamos de moral, dependemos pensamos. ojo quién. Si hablamos del utilitarismo, podemos decir que si en el momento de la expropiación. No, pues es moral libertaria, no es moral. Ah, bueno, ese es otro asunto. O sea, Claro. desde que el momento se está violando la propiedad privada, no es moral. Según la moral y la ética libertaria. Pero Claro. de todas las éticas y morales que hemos desarrollado hasta el momento, debatimos. O sea, en el nombre del bien público, para hacer un puente, Por ejemplo. que cruce y te expropia tu propiedad y te compensa. Claro, eso también es un punto interesante, dependerá Pero de lo eso que tú sería la lo única tomes como moral o justificación. O inmoral. sea, pero Negociable, es ya, negociable. es negociable, pero es Libertad muy, negociable. muy escasa esa situación. Se lo ve El mejor entendible esclavo. en el caso de Ecuador, donde realmente a las instituciones privadas ya les han quitado el beneficio de hacer actos de beneficencia, porque realmente, y es algo que también me llama bastante la atención del libro, realmente sí hay modelos históricos de cómo las instituciones privadas, sean hermandades, sociedades, fraternidades, juntas de beneficencia, etcétera, Leones. privadas, han hecho el mismo trabajo y de una mejor manera que el sector público. Y esto sí le tengo que rescatar a Juanjo, que bueno que no vino. La Iglesia Católica es la que más hospitales ha mantenido en el mundo, en la historia. Y la Iglesia Católica como ente privado, obviamente, no pertenece a ningún estado. De asimismo, podemos hablar aquí mismo La iglesia es un estado. las damas de Solca. Exacto. No, la iglesia tiene un territorio, es un estado, pero a manera de su labor social en diferentes países, no es un estado. Aquí en Ecuador no viene el Vaticano como tal a ponerte un hospital. Son los católicos ecuatorianos los que te crean hospitales. ¿En serio? Hay que hacer esa diferencia, por supuesto. O el Club de Leones, el Club Rotary. Las damas de Solca acá en Ecuador, en Guayaquil mismo. Son gente que han hecho bastantes labores sociales mucho mejor que las públicas. Entonces realmente si decimos, vale la pena por ejemplo expropiar una mansión para construir un hospital de niños, tal vez digamos que sí. Pero a lo mejor si dejáramos que el privado hiciera en ese terreno su hospital, a lo mejor brinda un servicio mejor que el público, que de hecho es lo que se ha visto. Pero no son personas que lo hacen en nombre de la iglesia. O sea, no... Eso, las instituciones católicas o religiosas sí, pero también hay ¿Cómo cualquier hacen? sinnúmero O sea, de yo laicas. entendería si una persona tiene su negocio, tiene su capital y es católico y hace un hospital, pero con su capital de su negocio, no la iglesia misma, generando dinero y hacer el capital, porque la iglesia no... Por eso te digo, hay una diferencia entre si lo hace pero a un ver, particular a su nombre o la iglesia. En el que asunto de la también lo hace. iglesia es que recibe donaciones voluntarias. Esa es la... O sea, Sí. no es como que o sea, no es un impuesto, es una donación. Que es un robo Entonces, igual, pero... bueno, eso es otro tema. Es un robo voluntario. Algo Un robo voluntario. Pero si ya es voluntario no es robo No, realmente, no. ni siquiera O sea, hurto. te están incitando mediante la fe y bueno, entraremos en otro tema, pero... Eso sí es algo todavía más complicado, Bajo pues ese- no es bajo ese robo. con ese concepto, Claro. Bueno, si la son bella para mercadotecnia del sufrir, eso sí, robo, son que diezmos sí es obligados. hasta cierto punto. Y el ser solidario también es algo que te han obligado tus padres, si es que te inculcaron el valor de la solidaridad. Si vas a eso. La reciprocidad. Uy, qué fuerte. Entonces, bueno, la iglesia en sí cuando hace sus labores sociales a través de lo que dan los feligreses, que sea por el miedo que sea o por la satisfacción que sientan, Por la fe, te vas al infierno. o sea, pero la fe te da miedo o satisfacción dependiendo de tu tipo de fe en la iglesia. Y en la lo que, libertad. bueno, en Dios y esas cosas que te dan. Pero al final tú terminas dando tu dinero libre y voluntariamente Según tú. según tu creencia. Entonces, y ahí es que la iglesia hace hospitales y esto. Y ahí, por ejemplo, hay instituciones privadas que estén haciendo eso, que puedan hacerlo por un aspecto religioso, los de la Salle, por ejemplo. ¿Cómo se llaman estas mujeres? Mujeres... Congregaciones hay No, varias. no, pero las de la Salle, que tienen algunos colegios en las manos, y tienen a un par de como subcentros de salud aquí. Las mujeres del mutuo socorro creo que se llaman.
ellas recogen donaciones y hacen instituciones, o sea, ellas mantienen la SAI, la parte, aparte de que pagan la pensión, igual ellas mantienen cierta parte y ponen otros colegios y cosas así, y ellas administran todo eso. Entonces, sí, la mujer es mucho recreación. Y la pregunta nuclear que abrió este tema fue, ¿es moral expropiar para el bienestar público? No sé, ya depende de cada uno. Y depende de si realmente pero bueno, esa es que expropiación sirve al fin. el problema es que, por ejemplo, lo que sucedió en Venezuela es que precisamente decían eso, o sea, vamos a expropiar por el bien público, para que esto sea una empresa pública y esto deje de obedecer al egoísmo empresarial y todo esto, sino que le retribuya a toda la sociedad a través de esa labor. Esa era la visión al momento de expropiar. Pero al momento de expropiar no vieron que ocurría, o lo vieron y no les importó, que ocurría esta violación grave a la propiedad privada, que es un derecho fundamental. Al ocurrir esta violación, primero básicamente destruyes la confianza en el sistema en el que estás. Porque dices, bueno, yo voy a ponerme mi negocio y ¿quién me va a decir que yo al final del día va a ser mío? Entonces, si no va a ser mío, ¿para qué voy a invertir? Si yo actualmente tengo un negocio, ¿por qué me voy a quedar en este país si ya mismo el presidente me vira feo y me lo va a quitar? Entonces, mejor saquemos las inversiones y una vez que sacaron las inversiones en Venezuela, bueno, ya vino toda la escasez que está viviendo actualmente el país, producto de esta violación a uno de los derechos fundamentales. No se diga si en un país te matan a todo el mundo, o sea, tampoco vas a querer quedarte en ese país, vas a destruir la confianza que existe y vas a querer huir. Entonces, por eso los liberales sostienen de que a medida que las instituciones protejan tu propiedad privada, protejan tu vida, protejan tu libertad de poder hacer con tu dinero lo que tú quieras, por ejemplo, las sociedades son más ricas. Que es algo que tampoco, por ejemplo en Ecuador también es bastante esto de que tú no puedes hacer con tu dinero realmente todo lo que quisieras. Por ejemplo, si tú quieres viajar, comprar ropa y traerla a Ecuador para venderla, no puedes hacerlo porque te cogen en el aeropuerto, aduana y te dicen, bueno, ya declaraste, no puedes traer más de 3 litros de alcohol, que la gente sería millonaria vendiendo whisky aquí con precio de Estados Unidos, pero no puedes hacerlo. Entonces, justo ya salió esto de que el impuesto a los consumos especiales no logró bajar el consumo de cigarrillos, por ejemplo, aquí en el país. Acá salió ya. Buen dato. Porque en teoría, yo había visto ese dato, pero hay otra distorsión, por ejemplo, en tu libertad de acción, porque lo que pasó fue que pusieron el impuesto que comenzó a subir desde 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y hasta el 2018 lo subieron el impuesto y de un rato al otro comenzaste a ver contrabando en todas partes. O sea, todos los cigarrillos que ves menos que sea en un lugar autorizado, es de contrabando, fijo. O sea, la mayoría que está aquí afuera tiene cigarrillo de contrabando y todos vienen de Colombia, algunos vienen de China y tú ves el mercado inundado de cigarrillos de contrabando. ¿Por qué? Porque ya es demasiado caro comprarlo de manera legal. Entonces el cigarrillo de contrabando viene y te venden una cajetilla $1. La cajetilla oficial te cuesta $4 o $5. Entonces, si la gente quiere fumar, va a fumar. Y mientras haya alguien que lo ofrezca, mejor. Y tratar de luchar contra ese contrabando es básicamente imposible. Todos los esfuerzos que ha hecho aduana por tratar de evitarlo y los millones de cajetillas que ha quemado no han funcionado para nada. Y sigue habiendo contrabando. Y esto es producto de precisamente estas instituciones que comienzan a coartar la libertad de las personas en aras de una visión que ellos tienen del bien público y todo eso. Entonces, y una vez explicado en el libro cómo funciona esto de la riqueza, cuáles son las instituciones que hay que proteger, hablan de la desigualdad también. Si la desigualdad es realmente algo de lo que debemos preocuparnos o no. Sigue siendo, o sea, en la mayoría de liberales hay un consenso en que la desigualdad per se no es un problema. Sin embargo, sí hay algunos que dicen, bueno, pero podríamos tratar de reducir esta desigualdad. Ahora, ¿cómo reducimos esta desigualdad? Es la otra pregunta. ¿Para qué queremos reducir la desigualdad? A menos que sea una para desigualdad... que todos seamos...
Por ejemplo, o sea, es que O sea, yo el entendería grado si de es una desigualdad así enorme que, o sea, Pero sigue de siendo rico, desigualdad como tal. pero si es que uno es relativamente más rico que yo, o sea, ¿por qué querría yo, si no, tal vez no es mi ambición llegar hasta allá arriba? Puede ser, digo. Porque Ese es un pensamiento liberal. Sí. Sí, pero sin embargo hay quienes dicen que, o sea, por ejemplo, cómo disminuyes la desigualdad para que todos sean ricos. O sea, la visión liberal en sí es disminuir la desigualdad para que todos sean ricos, de algunos liberales, no en sí del conjunto de ideas. Es como reducir la desigualdad para que todos sean ricos. Versus la visión socialista, que es hagamos desigualdad quitándole a los ricos y que los ricos ya no sean tan ricos y que los pobres puedan ser ricos. Entonces, Eso es una utopía. sí. No va a ser una realidad. sí, porque si le quitas la mitad de su fortuna a los ricos, ya no, los ricos no van a querer invertir allí, se van a otro lado y todo el mundo Y volveríamos a vivir llega a en la la cueva. pobreza. Entonces, ahora, pero en sí, en concepto en general, la desigualdad es buena o es mala, la desigualdad Bueno, económica. para mí es bueno. O sea, no es que es bueno, no es que es bueno. A lo que, o sea, mi forma de pensar sería de que, desde el punto de vista liberal, que si bien es cierto una persona no logró tener lo mismo que mi otro compañero, sea porque no estuvo dispuesta a pagar el precio que eso significaba, más no porque le faltaban las oportunidades. Ejemplo, ambos tenemos 20 años, empezamos ya en la misma carrera universitaria, pero de aquí a 15 años yo resulto ser un exitoso empresario y él no. Entonces él era una persona promedio. Entonces que ese resultado o esa diferencia en nuestros estratos de vida se dé porque simplemente él no supo hacer de su vida lo que yo sí supe hacer de la mía, pero no porque nos faltaron oportunidades. Entonces yo creo personalmente que en ese caso la diferencia de clases está más que justificada. Ese es mi punto de vista, no sé si me hago entender. Sí. A diferencia de otras que digo, bueno, aquí todos somos iguales, pero yo tengo y estoy dispuesto a dar más para tener más en mi vida, pero el modelo político en el que vivo no me presta las garantías para hacerlo, porque quiere que todos seamos iguales en mediocridad. Entonces, para mí sí está justificada la desigualdad cuando tienes todas las oportunidades para dejar de ser pobre. Pero no solo por las oportunidades, sino por las capacidades distintas de cada uno. Exacto. Claro, también. Y así mismo, A ver, también he pensado ese aspecto. O sea, si nos ponemos en un punto en el que yo te digo, bueno, aquí todos somos libres de tener comercio y el que es pobre va a ser pobre porque simplemente no estuvo dispuesto a pagar el precio, pero te topas con una persona que dice, bueno, yo no tengo mis dos piernas y no estoy en la misma capacidad de llegar a tener riqueza que tú sí tienes. Capacidades especiales, como se dice. Bueno, una capacidad especial, pero ojo, aquí hay un problema. O sea, hay diferentes puntos de diferentes maneras de verlo. Si lo ve un socialista, piensa que esa persona, porque no tiene piernas, es un animal que ya no puede hacer nada en su vida y necesita del gobierno. Es una víctima del capitalismo. Necesita de alguien porque ya no puede hacer nada en su Es una vida. víctima del capitalismo también puede decir. Ahora, ¿qué Es para un pasa? accidente laboral, quién sabe. Podría ser, pero ¿qué pasa bajo el punto de vista laboral? Perdón, desde el punto de vista liberal. Si bien es cierto, una persona perdió sus piernas, pero no deja de ser una persona con capacidad de querer salir adelante. lo O han sea, demostrado. Y lo han demostrado. Hay personas que, teniendo todos sus atributos para salir adelante, su estructura biológica no sale adelante, pero padece un accidente, el cual ese accidente lo catapulta a ser más. Entonces, la cuestión es que siempre se den las oportunidades para que una persona pueda salir adelante. Con esto termino. Que puede sí un gobierno liberal tener consideración de que hay una pequeña población la cual no cuenta con eso y tenga algún tipo de ayuda o beneficio, está correcto, pero en cierta medida, o sea, muy reducido y controlado para quien realmente lo necesita. No es que los gobiernos nunca van a tener incentivo por hacer eso. O sea, Correa también me acuerdo que se pasaba diciendo, sí, pero lo que la prensa no dice es que ya le hemos quitado el bono a unas 6.000 personas. Pero hay que ver si realmente es así. O sea, cuánta gente realmente ya dejó de decir ayuda estatal y se pudo pagar un negocio, o sea, no, que no está solamente desempleado. Hay algún paréntesis. Si bien es cierto, puedes quitar el bono, pero la forma correcta no es decir, les quitamos el bono. No, la forma correcta es decir, abrimos el mercado, hay más comercio, la gente tiene plata. Cuando tú tienes más plata, ya no necesitas el bono. O sea, no necesitas, por ejemplo, en salud. A mí me das medicina gratis. Voy a un subcentro, tengo mi medicina gratis. Pero resulta un momento que yo tengo más poder adquisitivo, tengo más plata, porque hay libre comercio. Yo ya, simplemente así me regalen la salud pública, no voy a ocuparla porque tengo más plata para pagar a un privado.
Entonces, eso es otro aspecto. Pero y cuando acostumbras a la gente a que todos les des en la mano, ya salir de ese estado de bienestar es lo complicado, porque le toca a la persona buscar las oportunidades o lo que tenga que hacer para poder subsistir. Y ahí es el debate es qué persona está dispuesta a salir del estado de bienestar para mejorar su bienestar personal. En ese aspecto De hecho, yo sí- eso dice aquí el libro. Y justo estaba buscando esa parte. Aquí dice, según concluyó Tocqueville en su investigación, cualquier medida que establezca la calidad jurídica, que el Estado les da, como algo permanente y le otorgue un formato administrativo, está creando una clase ociosa y perezosa que vive a expensas de la clase industrial y trabajadora. Sí, estudié en democracia cuando vino acá a América, Tocqueville. Oh, sí, no, es como un salvaje ese europeo. Los países aparentemente Demasiado. más empobrecidos son los que menos indigentes tienen en realidad. Mientras las personas más admiradas por su opulencia, una parte de la población se ve en la obligación de depender de los obsequios de la otra parte para poder subsistir. Entonces él dice lo que tú estabas haciendo. O sea, le quitan los incentivos a las personas para tratar de salir adelante. Además, algo que creo que se les estaba escapando más allá de las capacidades y todo esto, porque bien decían que, por ejemplo, habían personas que no tenían ambos pies y podían hacer plata, o el chico este que no tiene ni pies ni brazos y da charlas, conferencias y tiene harto billete. Es que o sea, algo de lo que no se habló en este rato es como el valor que tú le otorgas a la sociedad. O sea, más allá de las capacidades, que bien podrían ser algo que te podría ayudar a conseguir, que de hecho hoy día había una charla de eso, más allá de las capacidades que te podrían ayudar a conseguir riqueza, existe la capacidad de poder otorgar valor a la sociedad a través de los mecanismos que tengas. Entonces, por ejemplo, ahorita el video que yo vi era un chico que era ciego. Él era ciego, pero él en su infancia no se había dado cuenta que era ciego, porque a los padres le dijeron, o sea, lo trataron como una persona normal, y le decían lo que le decían a todo chico, o sea, esfuérzate porque yo no voy a estar aquí toda tu vida, entonces tú tienes que ser independiente, tienes que saber llevar la vida, tienes que saber cómo ganar dinero, cómo hacer esto, y le inculcaban eso de que tienes que ser independiente, y él no se había dado cuenta de que era ciego hasta que cumplió, dice él, 12, 13 años y ya se dio cuenta de que él era diferente. Que por ejemplo, los amigos veían chicas y él no sabía por qué los manes se quedaban callados y decían, ya. Entonces, y ahí él comenzaba, o sea, ya con los años se dio cuenta de que él era diferente a los demás. Entonces, pero él, ¿qué hizo? ¿Y por qué él estaba contando todo esto? Porque él decía, a él le preguntaron, o sea, tú hubieras dado todo lo que has ganado por poder ver. Y él dijo que no, porque muy probablemente si él podía ver, no hubiera hacer lo que hizo, que fue ser nadador y ganar 4 medallas olímpicas y así el man hizo billete y todo, después dar charlas motivacionales y todo esto, porque su objetivo era demostrar que su condición no era una limitante para poder subsistir y poder entregarle valor a la sociedad. Y él lee hartísimo con audiolibros, por ejemplo, y ahora la tecnología le permite esas cosas. Audible, hay aplicaciones. Entonces, sí, entonces él dice que, por ejemplo, toma una foto de una página y la aplicación se la lee, cosas así. Y él así estudió en la universidad, que fue donde se le hizo más difícil, porque dice que hasta como que dice el colegio, fue más fácil porque sí encontraba instituciones que tenían braille y estas cosas. Y tenía profesores que también eran ciegos, entonces se le hizo muy fácil el proceso. Cuando fue a la universidad ya la cosa no fue tan fácil, pero gracias a la tecnología con la que él ya comenzó a ir a la universidad, pudo estudiar y igual los amigos le ayudaban y todo eso. Entonces, aparte, tuvo su pasión por la natación, que él acogió, fue como si yo tengo que hacer esto, porque en esto tengo que ser el mejor del mundo, y lo consiguió. O sea, y él decía que al poder no ver, además visualizaba en su mente todas las cosas. Entonces decía que, por ejemplo, él estaba en China, que esto ya se sale un poco del tema, pero es chévere lo que dice. El man estaba en China
en las Olimpiadas de Beijing, creo que fueron. 2008. Él estuvo en China allí y habían 17.000 personas y él le dijeron, oye, ¿no estás nervioso y esto? Chino gana. Y el man dice, primero, no los veo. Y segundo, no los entiendo. Así que voy a creer que me están apoyando a mí. Entonces, el man salió y ganó las Olimpiadas Olímpicas en natación en esa época. Entonces él le comenzó a ¿Eran dar... olímpicas o eran paralímpicas? Según yo era olímpicas, nunca le salía la palabra paralímpicas, hermano. O sea, compitió con gente normal. O sea, haciendo énfasis también en lo que tú decías en su momento, que cómo sacas a la gente de esa situación en la que tú acostumbraste a la gente a darle absolutamente todo a mesa puesta. Pues creo que ese es el precio que tienen que pagar, ¿no? Porque es peor seguir manteniendo un gobierno tan grande. Prefería reducir ese gobierno y empezar a abrir el mercado y hacer que cada persona empiece a pararse sobre sus propios pies. Lo que es hace un momento, que en ese proceso hayan personas que no lo quieran asumir y quieran quedarse allí, pues Es que es toda una cultura que Desde 1830. apoya que el Estado tiene que pagar sí, pero, o sea, a ver, padres El ahí. hecho de que sea pero una el hecho, cultura no lo hace bueno, exacto, el hecho de ni que sea una factible. cultura, el hecho de que sea una cultura que por más erradicada que esté en nuestra sociedad, eso no lo hace bueno, y aparte de que no lo hace bueno, no justifica el hecho de que tenga que seguir siendo así. Porque nos estamos dando cuenta de Es una cultura estadocéntrica, heredada de la colonia principalmente, y bastante radicada en la sierra de Quito. Si no fuera así, no tuviéramos a Lenin, no hubiera llegado Correa. O sea, es que, todo o sea, por formas de pensar que claro, están pero muy arraigadas en la sociedad. lo que dijo, por ejemplo, al Definitivo. principio, nuestras formas de pensar van a determinar a largo plazo nuestra sociedad. Y lo que estamos haciendo ahora es empezar por esa parte. O sea, si bien es cierto, no tenemos un líder político aquí en el país que defiende el liberalismo a capa y espada, como lo hay en otros países. Latinoamérica, bueno, tampoco así tanto, Sí. ¿no? Tampoco así tanto, pero sí hay países ¿En qué donde países? existen indicadores de libertad económica mucho más amplios que los nuestros. Justamente que hablan Tranquilo, sobre la por allá cultura, vamos. es que claro, que yo me acuerdo que ¿En cuántos años? ¿En cuántos años? Va a depender de No, ustedes. yo ¿Qué tengo tanto disfrutan 25, después de esta vida? tranquilo. ¿Crees que los 70 lo podrás llegar a ver? Me acordaba de esta charla que hizo ¿Por José qué no Andrade. nosotros en solo 10? Sí, esa charla que hizo sobre que buscaba explicar que las ¿Por qué los países se desarrollan? no, que la cultura es producto de la pobreza y que la pobreza a su vez es fruto de las instituciones que tenemos. No sé, no estoy de acuerdo mucho con... Esa es la tesis doctoral del man. Sí, Ya, ese es un debate allí, que no lo he hecho con él, pero no estoy tan de acuerdo. La pobreza es por la cultura. Y Las instituciones generan... No, la pobreza genera la cultura y la cultura genera... Las No, instituciones determinan si es pobreza o no. Porque Exacto. las instituciones. en base a si hay libertad económica, libertad de Correcto, contratos, y en base a esa cultura, a esa pobreza, a esa riqueza que puede haber, se genera la cultura. Pues por eso que en los países, no sé, nórdicos hicieron más riqueza en su momento, ya como que... ¿Pero qué es cultura? O sea, Sí, pero no, Ilústranos, no, lo aprendan. ¿Qué es cultura? ya, bueno, es que Yo tengo mi concepto de algo, por cultura. ejemplo, según lo que yo estoy entendiendo, lo que me está diciendo es que él dice que el factor económico influencia la realización, lo que tenemos entendido por cultura. Nuestro mindset, como quien Ya, dice, ya. ¿no? Entonces, de ese momento lo estaba viendo porque, por ejemplo, de ese tipo de, digamos, teorías existen muchas. Por ejemplo, está acá la que dice que la tecnología que tienen esas personas o ese grupo de personas es lo que influencia en la cultura. Por acá dicen que los recursos geográficos que ellos tienen disponibles influencian la cultura y así otras. Entonces, ¿qué es cultura para empezar? Es el debate que decimos, ya, entonces las personas que estuvieron aquí, los nativos americanos, 1600 y antes un poquito más, eran incivilizados ante nosotros. Bueno, podemos decir estas personas tenían el conocimiento de las estrellas, podían ver cosas que no vieron y está ya documentado ahora con las tecnologías Los actuales. aztecas inventaron el cero, por ejemplo, Por ejemplo, y tenían una maestría en la arquitectura. y en astronomía. una Claro. cultura diferente nomás. Muy Por civilizada. ¿Pero qué es cultura? civilizada. Ya, Claro, sí, con- sí, con- sí, claro, con- Como que tratas de definir qué es Conjunto de creencias, de No, costumbres. no sé. no necesariamente. O sea, por O sea, ejemplo, es que no hay un sí. concepto real de lo que es vida. No, como tal, ya, así. pero sí, a pesar de que no hay un concepto No, total. No existe un concepto de definir qué es vivir, qué es estar vivo. ¿Cómo que no? No existe. Nada se crece, hasta reproduce y no, muere. No, No, es que Eso es hay una polémica tremenda. No, si no, vamos a hablar de eso. a pesar que hay una variedad de paradigmas Ya lo y empezamos. ideas,
Claro. hay cosas comunes. Porque sí hay realidades objetivas, ¿verdad? Hasta ¿Sobre cierto qué? punto. O Sobre quizás- algunos temas. Quizás Bueno, estamos hay hablando una de realidad cultura. objetiva que Estamos nosotros hablando- no podemos vamos a hablar. interpretar por nuestro diseño, que también es posible, o hay una realidad objetiva que no podemos interpretar porque existen diferentes medidas intermedias y así, y así. Eso es un conversatorio mucho más profundo. Ya Ahí vamos- nunca Ya terminaría. ya vamos por la cuarta parte de ese conversatorio cada que nos vemos. Pero en realidad, ¿qué es cultura? Ya, Exacto. para completar, ¿qué es cultura? Entonces, cultura va a depender mucho del contexto. Por ejemplo, ya pusimos el ejemplo de los nórdicos, fantástico. Ellos, digamos, tienen una cultura, ellos se ven que toda la vida es guerra para ellos. Toda la vida es guerra, toda la vida es competencia. Un momento, ya voy a ver. Toda la vida es guerra y competencia. La manera en cómo haces la guerra, la competencia determina cómo ellos hacen. Por ejemplo, en el tiempo de periodos nórdicos, vikingos, 800 más o menos, ellos saquearon, sí, las iglesias. Pero, según la documentación que tenemos, sugiere que ellos saquearon estas iglesias para conseguir una inversión inicial para después comerciar. Y de hecho, sí, el periodo de guerra de ellos duraron como 16 años, y esos 16 años después, hasta que ya los documentaron, principalmente pues, los católicos, en 1200, circa. Ellos eran grandes comerciantes, ellos pusieron muchos asentamientos alrededor de muchos En ríos. América también. Sí, incluso llegaron acá a América y quisieron comerciar, pero aquí no sabemos qué bien pasó porque unos dicen que se mataron entre ellos, unos decían que querían hacer comercio, pero ellos pidieron reliquias, por lo tanto no por ahí, pero, bueno, otro conversatorio. Entonces, estas personas consiguieron esa inversión inicial para luego hacer sus inversiones, hacer sus comercios y empezaron a comerciar. Ellos eran principalmente Lo que es comerciantes. cultura. Y es que allá voy. Es que la cultura no la podemos definir por una sola cosa, sino por la variedad de cosas que existen tanto a la percepción No, pero como lo a que la está diciendo Pero- es qué pero- cosas influyen a la cultura. Eso es lo que Yo tú podría estás diciendo. definir ¿Qué es la rápidamente, cultura? para mí. Las Ya, instituciones, para ti, ¿qué las es? instituciones determinan la pobreza y la riqueza. Y Ya, en base a sí, eso sí. se determina Ya, la ese es tu cultura. concepto. No mi sé. concepto, Yo mi tengo- concepto, no sé. erróneo. Sí, Puede ser sí, erróneo como puede ser asertivo, lo dejo a debate. Para mí cultura es el resultado o el comportamiento que tiene una sociedad derivado de la historia de sus pueblos. No necesariamente. A ver, ya que usted En tiene parte, puede ser, pero sí. Mira, para mí, o sea, una creo que para definición mí que le es lo puedo que más dar. se acerca. Es que es un conjunto de creencias, José Andrés de no comportamiento. José Andrés no Pero diga que hay derivado otros de factores un involucrados antecedente en histórico eso, de la pero nación. para él es más O sea, importante. para mí es una cultura eso. Bien, ya, si No tiene sé. algo así No sé como si concepto, llego a- como definición, yo diría que para mí Creo que cultura es lo más es la cercano, interacción un entre concepto los más individuos cercano a y las instituciones dentro de un espacio de tiempo según las variables que tanto el individuo como las instituciones perciben. O sea, yo como he definido cultura después Sociales, de, económicas, religiosas. de Todas, pensarlo todas, mucho, todas. mucho, mucho, Todas mucho, funcionan mucho. Eso por supuesto. O el consejo gráfico. Cultura es la manera en la que, o sea, ya sería social, porque la sociedad es la que determina una cultura, en la que la sociedad hace algo, lo que sea. La manera en la que la sociedad hace lo que sea, o sea, es como el cómo yo hago esto es cultura. Es decir, por ejemplo, la cultura gótica, hacían iglesias en forma de punta que señalaban el cielo. Cultura gótica. Ellos hacían esto. O sea, la cultura va muy ligada en cómo las personas hacen las cosas. La cultura japonesa es obediente, es disciplinada, es ordenada. Cultura japonesa. Cultura, o sea, y puedes trasladar la palabra cultura a cualquier manera en la que tú tratas de hacer una abstracción a ellos hacen esto de esta forma. Y esa eso es cultura, cultura. exacto. Ámbitos. Esa Entonces- cultura se va pasando de generación. Sí, entonces, pero tú es lo cómo más cambias, raro que- entonces cómo cambias la cultura es cambiando en, Las ideas. claro, ¿Cómo haces esas es cosas? mostrándole a las personas que pueden hacer las cosas diferentes. Entonces tú, a medida que tú instaures, O sea, hay muchas formas para manipular a una persona. Para O claro, cambiar eso una sí, cultura, para sí, sí. cambiar una cultura. No, es que cada tú- persona es lo mismo. O sea, claro, es que cuando tú cambias a Ah, una bueno, A la Claro, justicia, sí, sí. a la venganza le llama justicia, pero es venganza. Pero es decisión. Hay una diferencia entre matar y Sí, asesinar. solo que no. Obvio que hay una diferencia entre matar O sea, y asesinar. Hay diferencias, pero se va. en términos de resultados, no. Ajá. En términos de resultados no porque es muerte, pero sí hay una diferencia. En el proceso, pero el fundamento tampoco. Sí. Pero una está justificada y otra no. No necesariamente. Si quitaste una vida según la teoría proporcional libertaria de castigo, tienes que perder la vida. Se justifica plenamente la pena de muerte. Así que No, mentira. no, que si tú quitas un derecho, que es un derecho a la vida, entonces tienes derecho a que te quiten de tu derecho a la vida. La ley del talión. Sí, es que Para depende. empezar, los derechos no existen si no es una
concepción que hemos tenido los humanos para evitar que nos Cultura. maten? Ya, ya. ¿Cómo lo hacemos? Pero sigue habiendo una diferencia entre matar y asesinar. Según nuestra percepción. Matar es asesinar. Obvio hay una Matar en diferencia. defensa propia. Matar, para mí, es justificado asesinaste. en cierta forma. No, pero es que... A ver, te pongo un ejemplo. Te pongo un ejemplo. Pero eso también ya viene mucho de cargas conceptuales. Es como que te Y pongas a... a eso iba. Claro, Por esas son definición cargas conceptuales. depende mucho del comportamiento. Y Porque- depende mucho de dónde adquiriste el concepto, o sea, y cómo te ha rodeado el concepto. Por ejemplo, aquí tú dices privatización y es casi una mala palabra. Pero privatización, o sea, cuando lo dices en la calle, ¿no? Vamos a privatizar la salud. Y tienes a todo el mundo en las calles, ¿cómo vas a privatizar la salud? ¿Cómo vas a privatizar la educación? ¿Qué es esto? O sea, pero depende de la carga conceptual, o sea, Es por una ejemplo, conquista social. o flexibilidad laboral, no, eso es precarización. O sea, depende de la carga conceptual. Entonces, ahí ya es también ya es otra cosa. O sea, puede que, o sea, no sé, yo lo veo en términos de resultados, para mí matar y asesinar no tendría ninguna diferencia, pero si tú le pones, o sea, si tienen que haber matices, me imagino que en lo jurídico también hay un montón de matices, la diferencia entre huelga y paro, y que es así como que... Pero uno es el que hace el trabajador y otro es el que hace el empleador, y es como que esa es la diferencia entre huelga y paro. Y, Robo y hurto también sus diferencias. por ejemplo, Bueno, eso entonces... también. En robo hay un ejercicio de la fuerza, en hurto no. Ejemplo, dame huelga el de los libro, trabajadores. yo señalándote con una Eso es pistola robo. o algo. Eso es robo. Ese no era asalto. Y hurto que no me dé cuenta. Hurto es que te bolsiqueen. Exacto. Bueno, le están robando. Entonces... ¿Dónde está tu celular? No Depende sé. mucho de eso. Es un O sea, y para mí cultura es eso. Y ante la ley, por ¿cuál es ejemplo, peor? las culturas para O mí robo. cambian con las ideas. Porque es a la fuerza. Por el uso de Tenemos- la O sea, yo fuerza. prefiero... Estás amenazando la vida. Tenemos O una sea, yo cultura. Sí, preferiría, si sí, fuera en ladrón, Latinoamérica. Y si era ley, se Y eso podría es robar sin producto de que un te des cambio de cuenta para que ideas sea que juzgado con la tuvimos pena una- para la Es pena. que, O sea, claro, hay pero quienes ya es dicen difícil en la calle, por decir. que decirlo. la- Es que te bolsiquean, no te nosotros, bolsiquean, Latinoamérica, ¿no? somos efecto de la Guerra Fría entre Rusia y lo que Estados hacen Unidos. ¿Qué? ¿Las venas abiertas? ¿O cómo? No. Eso No. es de Latinoamérica, pero un libro. Eso es parte de Latinoamérica Rusia. O sea, es que ¿Qué es ese libro? Rusia promovía el sistema soviético, Latinoamérica. que es el sistema comunista. Estados Unidos Galeano, promovía Galeano. un Eduardo sistema Galeano. más capitalista, más libre. Aunque Estados Unidos ya no es tan libre, promovía eso. Estamos viendo por aquí. ¿Qué estás diciendo? Entonces, en la Guerra Fría se estaba peleando eso, era como, ¿qué sistema va a ganar? Y bueno, ganó Estados Unidos porque llegó a la Luna y eso supuestamente es el fin. Pero igual, según yo, todavía estamos en medio de la Guerra Fría y lo podemos ver en Venezuela. Entonces, todavía existe ese conflicto de poderes en quién logra que su sistema domine. Entonces tienes a Estados Unidos tratando de que su sistema domine, que ellos se toman la bandera del capitalismo, que ya no son tan capitalistas. Esperemos que Suiza algún día deje su neutralidad y comience a luchar por las ideas. Entonces, pero y Rusia también trata de mantener su sistema, que Rusia por mucho que quiera pintarse como un país libre, realmente no lo es y no lo hacía desde hace siglos, porque tienen ese sistema impregnado en sí, que es el sistema comunista, socialista, y con esto dicen que en la Guerra Fría Estados Unidos, Rusia se tomó Cuba, ya vino con Fidel y todo esto, y desde Cuba comenzaron a transmitirse las ideas socialistas a través de la educación, a través de la cultura, comenzaron a, que ya es teoría de Gramsci, por ejemplo, Che Guevara es el ídolo de Latinoamérica. A ver qué pasó con el comandante. Y No, es- mentira. El comandante. Entonces, Bueno, es un comenzaron- mito muy arraigado, perdón. y Yo caí. comenzaron a impregnarse esas ideas en Latinoamérica. Y es así como, por ejemplo, Guayaquil era la provincia libre de Guayaquil, hasta que, bueno, y ahí vienen un montón de cosas. Entonces, pero al final del día lo que comenzaron a impregnarse y a cambiar nuestra cultura son las ideas que comenzaron a promoverse y promulgarse dentro de la Incluso en sociedad. ese sentido, y haciendo un poco una especie de analogía con lo que decía Gavilanes, pero no me acuerdo tu nombre, sé que te Brian. Braille. Y claro, también, o sea, se podría decir que la cultura huancabilca, ¿cómo se llama? Estos que también comerciaban entre ellos. Valdivia. Habían inventado esas famosas barquitas que tenían casita, y ahí comerciaban concha, Esa es la Valdivia. Y con eso se podría un poco decir, también aquí en la costa costeña, con ese antecedente histórico,
el costeño siempre ha sido comerciante. Es que todo ser humano, al momento en que quiere intercambiar algo Ya que no comercio. tiene por algo que tiene o le sobra, ya es comercio. Así Claro, es un servicio. y por eso no nos cambiaron necesariamente un espejos por negocio. oro. Exacto. O la piedra que al cavernícola le pareció más bonita que el otro, el pedazo de carne que a mí me sobró, pero quiero yo que sé de ella. O sea, ya siguen refiriéndolo. Los indios ya éramos. Solo A que través del dinero. el trueque no ha desaparecido, sino que ahora cambiamos billete por algo más. Es que respecto a lo que dijiste, en la historia de la humanidad primero existió primero existió el comercio y después apareció el gobierno. No es que primero apareció el gobierno y después el comercio. ¿Cómo puede ser? La autoridad que ejerce un padre Debatible. sobre sus hijos no es una forma de gobierno. Debatible, o sea. Es una relación de poder. Es una relación de poder, sí. ¿Y es una pero- forma de gobierno o no? No No sé. sé. La El gobernanza Estado, del padre. es lo que no existía, porque el gobierno, como Bueno, cualquier tipo de el forma, Estado, las entonces, había. Pero el sí, Estado sí, como pero sí, tal. pero si hablas de que la familia Cargas conceptuales. la familia es una institución también. Sí. Así es. Es una Así forma es. también de Estado. El gobierno. Por eso Y sí, ahí y el te digo, Estado. sí. Ahora, si él me hubiera La idea dicho... paternalista de Gobierno, que entonces, la palabra todos los gobierno, ciudadanos somos menores de Por edad, eso. somos niños que necesitamos Pero que primero el existió Estado. el comercio y luego el gobierno. O sea, de hecho, por ejemplo, el papá Por- Estado yo te tiene que digo, asegurar de que el sea un padre negocio de visual controlar exitoso, el así como comercio que protege existía. Eso fue el Estado. de la Bueno, competencia. Estado. A eso te iba a Pero es decir. que Carga hay conceptual. que sea el padre. Por ejemplo, en mi casa es una meritocracia pura y dura. Ah, por A ejemplo, mí no me Hay dan que de comer si no aclararlo. llevo plata. Me tengo que dar 300 mensuales y no me dan nada. En serio. Así me he crecido así. Ahora, por supuesto, no esto. Ay, qué caro, podrías vivir años. fuera, así solo, aparte, te sale más O barato. sea, es que estando en mi casa me doy una calidad de vida de $1.200 que yo solo Ah, daba ya, 500, está bien. 600, o sea, gano. O sea. Está bien, está bien. ¿Qué pesa más, la comodidad o la libertad? ¿Qué prefiere la gente? Eso es. O sea, hay gente que prefiere ser lobos muertos de hambre como yo, pero otras personas que prefieren ser perritos taimados. Pero Así ya es. Yo depende prefiero de ser cada lobo. uno. O sea, ya depende de cuándo. De tu dónde cultura. Por quieras. supuesto que depende de cada uno. Pero ¿qué pasa porque cuando la es como cultura o la 250. sociedad en general quiere ser perrito? En los tiempos de Soho, Ajá. o sea, esto de conversatorio lo tenemos desde mucho antes de nuestra Claro. existencia. Claro. O sea, ya De hecho, ayer seguimos si conversando. tienen ánimos y ya también dándole fin a esto por ahora y agradeciéndoles a todos por venir, podemos seguir en contacto. De hecho, no sé, alguien, yo, ahí ves, ahí está, registro. ¡Qué bien, William! ¡Qué hombre tan Sí, sí, preparado! sí. Sí, qué bestia. Bueno, entonces- Inscríbanse ahí para agregarlos al grupo del club de lectura. Cierra la grabación. Y sí, estamos conversando todavía, pero... Señor, yo Entonces- también me inscribo. Pueden agregarse al club de lectura si vamos a estar publicando y otros eventos. Aparentemente se vienen chelas e ideas. Eso. Entonces, al primer chelas e ideas que vayan, los agregamos ya al grupo de las chelas, donde está esta gente que pelea bastante. Y ahí yo también suelo pasar videos y cosas. Y hablando de lo último que mencionaste, de que este debate está dándose hace mucho tiempo, es completamente cierto y pueden verse la serie de Libre para Elegir de Milton Friedman que está en YouTube. Están los 10 capítulos ahí del man que tuvo una serie televisiva en Estados Unidos. Manda el link. Ya les voy a mandar el link. Eso, qué buen ¿Cómo link. se Y llama? Libre para Elegir. Tiene su video, son 10 videos en el que man toca ¿Qué tiempo dura diferentes, cada video? como una hora. 12. Entonces tiene, y él toca diferentes puntos. Ya lo está Y pensando. mucho de ese debate fue como hace 50 años, y mucho de ese debate sigue estando vigente tanto en Estados Unidos como en el Ecuador, como en el mundo. Entonces es algo, no sé, curioso y trágico tal vez, de que un debate que fue hace 50 años y que Milton Friedman sin duda hizo muchísimo difundiendo las ideas, tuvo su propio programa de televisión en Estados Unidos, donde lo miran millones de personas. Ese es el problema donde No. lo cuestiona un pelado que le explica lo del ejemplo del Ford Fiesta. No, Que por qué era ilegal que Ford era inmoral que Ford hiciera un fiesta que podía explotarse si lo pegaban por atrás. Y como que no, pero tú cuando compras el carro estás comprando el riesgo también de que te pueda pasar eso. O sea, si eres consciente de ese riesgo, como que... no. Si eres consciente. Si eres consciente.
Hay momentos en el que las personas no son conscientes o porque no tienen las capacidades No para tienen, saber, no tienen toda la información. porque no tienen toda la información o porque se la ocultan. O sea, pero si a mí me dicen que un carro puede explotar porque lo chocan por atrás, ¿lo compraría? Bueno, yo lo compro mi riesgo. O sea, bajo esa perspectiva, mis padres son culpables de haberme traído aquí porque voy a morir. O sea, me están incurriendo en una sentencia de muerte, lo que es verdad. Pero ¿Y lo vas a demandar también como el man de la India? No, no puedes. Aquí no puedes. puedo. En Ecuador no puedo. Entonces, y ahí pueden ver El que Atlanta, ¿no? muchos de los debates, muchos de los debates que estamos teniendo ya se han hecho y, por ejemplo, el estado de bienestar ya también tiene sus años y a pesar de que es un buen libro, sigue estando vigente hoy más que nunca y sí está en el grupo. Primero para los O nuevos. sea, igual inscríbanse porque hay que reportar el evento, así ¿Quién que no está en el denle grupo? sus datos a todo el mundo. ¿Quién va a reportar el evento? No sé, William va a reportar el Hola evento. chicos, Bueno, tú ya sabes quién es. Bueno, no han contado la historia, pues cómo vinieron aquí, quién nos trajo. Sí, a ver. Ya con Mira, la este presente. Facebook. Ya nos vieron pelear. ya nos vieron pelear así. Su opinión Siéntase en regresa aquí, confianza. vuelve- Todavía no vuelve tengo- más. Bueno, y No, vamos a terminar el video y nos ponemos a conversar. Claro. Muchas gracias a Pórtico de Oro por su ayuda con todos estos videos y el material audiovisual que nos dan. No olviden seguir a la página, escriban y coméntenos y escríbanos para estar en contacto y seguir difundiendo las ideas de Suscríbase. libertad. Suscríbase Que también. viva el hermano. Suscríbase aquí, denle like acá. Activar campanita creo que ahora también dicen, ¿no? Que viva el Ah, y activen campana para que sigan enterados de los demás eventos que vamos a estar presentando. Viva la libertad. Gracias. Que viva libertad, Algo carajo. así debemos Para hablar. que socialista. Ya está. Que viva la libertad, carajo.